Leemos las escrituras en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. E iniciamos con el primer verso, que dice de esta manera: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Y el 2 dice: porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Qué lindo Pablo, cómo él enseguida enfatiza la importancia del cuerpo. Si ustedes son mi razón de alegría y yo soy el causante de su tristeza, entonces, ¿quién me va a alegrar? Aquel que yo contristé, si fui yo el que lo causé. Entonces, ¿cómo él cuidaba la conciencia de los débiles? ¿Cómo él cuidaba a estas personas? Cosas que a veces nosotros no tenemos tacto, porque queremos ser los justicieros y los que vivimos perfectamente las escrituras, y pues todo el mundo está mal, pero tú estás bien. Y no tenemos misericordia, pero sí queremos misericordia de parte de Dios cuando hacemos una trastada. Entonces, cuando Pablo dice la frase que dice en este verso, dice: otra vez a vosotros con tristeza, indica que ya él había hecho un viaje, es lo que hablamos anteriormente, un viaje dificultoso a Corintio. Y el primer viaje fue cuando él fundó la iglesia. Pero el siguiente viaje que hizo fue para enfrentarse a aquellos que estaban difamando su nombre. Ciertamente la primera carta registrada en la Biblia, que fue la segunda carta que él envía a través de Timoteo, cuando él va de sorpresa, lo que hablamos ayer, a visitar a Corinto, se encuentra con que los lineamientos o parámetros que el Espíritu Santo le entregó en esa primera carta o en esa segunda carta no lo habían acatado, y no había cambio, no había transformación. Más bien, había un montón de falsos profetas y hombres que estaban diciendo: ¿y quién dice que este es el hombre máximo aquí, o la autoridad mayor? ¿Quién dice que él es apóstol? ¿Quién lo llamó apóstol? ¿Por qué razón? Y empezaron a hacer dudar a los nuevos creyentes y a meter su doctrina errada. Y esto en la actualidad pasa mucho. No. Y algo que yo quiero compartirles personalmente, es algo totalmente personal. Esa alabanza que dice: con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. Posiblemente el autor de esta canción se apartó. Y yo he visto muchos pastores y líderes que dicen: no, yo no escucho esa canción porque ese hombre estaba confundido ya, él se apartó, él no está viviendo la verdad ahora, así que yo no voy a escribir, yo no voy a estar escuchando eso. Entonces, cuando la escuchabas era por el hermano. Cuando la escuchabas tú idolatrabas al hermano porque estaba en santidad, y ahora, como no está en santidad, ya no la escuchas. No entiendo de dónde proviene esa alabanza. Esa alabanza sigue bendiciendo y sigue edificando. Entonces, porque el hermano se confundió y pues ahora está apartado de la verdad y todo lo que pueda estar pasando con su vida, no quiere decir que lo que Dios le entregó en su momento no proviene de Dios. Claro que proviene de Dios. Entonces, hay que dejar estos pensamientos de hombres, porque eso confunde a los débiles. Y es lo que estaba ocurriendo en este aspecto en 2 de Corintios. Los hombres que se consideraban líderes estaban confundiendo a los débiles, y los débiles decían de que, ay, bueno, si el hermano dice que Pablo está errado, entonces yo no sigo lo que dice esta carta de Corinto. Es de bendición. Y Pablo no estaba errado, y Pablo tampoco estaba apartado, así que todavía con más razón. Pero no podemos escuchar hombres. Tenemos que irnos a la palabra y ser muy celosos con eso. Ser muy cuidadosos a quién estamos acudiendo, a quién estamos diodizando o colocando como un Dios. Porque el Señor nos insta a que lo miremos a Él. Y entender, claro, que hay que honrar el cuerpo de Cristo, y entender que el Señor te va a entregar a personas para que tú crezcas en ciertas circunstancias de tu vida, darte crecimiento y darte palabra. Pero llegará un momento en donde el Señor te va a quitar esa persona y te va a colocar otra para que sigas creciendo.
Y hay momentos en donde uno se aferra a la persona y ay, Señor, yo no quiero, si no es esta persona, no, espérate, ¿me estás mirando a mí o a él? Y es lo que estaba ocurriendo en Corintios. ¿Estás mirando a los que están difamando a Pablo o estás mirando a Cristo? Sí, entonces Pablo honra a su gente, pero también le dice, estoy triste por lo que vi. Yo esperaba encontrarme con cambios, con mejoría. Sí, dice el verso 3. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Pablo le está diciendo, mira, yo les escribí antes de venir acá, esperando pues que ustedes crecieran y que aprendieran y que recibieran, pero cuando veo de aquellos que tengo que recibir más gozo, de los líderes, de los más conocedores, es de lo que tengo incertidumbre y duda, y más es de los que recibo traición, de los que recibo golpe, de aquellos que me están difamando. Entonces, ¿qué pasó con el cuerpo de Cristo? ¿Qué pasó con el entendimiento que si no tengo amor de nada me sirve? ¿Qué pasó con toda la... Esperen, se leyeron la carta por lo menos. Estaban poniendo, y muchas veces nosotros nos colocamos en esta posición de ensuciar el nombre del hermano, de manchar el nombre del hermano, porque no dice o habla lo que usted espera que diga o hable. Y porque le confronta. La vez pasada escuché un testimonio de mi pastor que decía, un día en una prédica, no, perdón, de mi mentor, un día un mentorado con él me dice, un día yo cuando estaba empezando los caminos, Fiti me contaba, un día la prédica del pastor me dio duro y fuerte a mí, y ¿sabes qué hice? Yo fui, lo confronté y le dije, ¿por qué razón tú tienes que decirle a todo el mundo mi vida? ¿Por qué razón tú tienes que venir aquí en la prédica a hablar sobre mí? Y el pastor decía, ok, ¿tú te crees tan importante para yo ver a 70 personas y hablar solamente de ti? ¿No te has dado cuenta que él es el Espíritu Santo? ¿No te has dado cuenta que el Espíritu Santo te está buscando corregir, darte corrección? Yo no sé nada de tu vida. Y muchas veces nos ocurre lo mismo. Tomamos esto en represalia y en contra del hombre de Dios o de la mujer de Dios, porque no habla lo que nosotros queremos escuchar. La confirmación de la finanza, la confirmación de si agarro el trabajo o no, la confirmación de que si es el hombre o no es el hombre. Y cuando el Señor te dice no es el hombre y tú dices que no se alinea a lo que yo quiero, voy a desobedecer. Y no nos damos cuenta que es el Espíritu Santo corrigiendo nuestras vidas para darnos lo que nos corresponde. Vida y vida en abundancia. No la vida miserable que tú esperas que Dios te entregue, basándose en tu capacidad limitada. Seguimos leyendo. Entonces Pablo estaba triste y decía, hey, yo le escribí evitando esto, esperando que cuando viniese me iba a gozar con usted, y veo toda esta trastada que está ocurriendo. Para los que son otras regiones del mundo, trastada es catástrofe o algo negativo a lo que esperaba. Entonces el verso 4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas en la primera carta. ¿Sí? No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo, en esta ocasión, disculpen los aviones, vivo cerca del aeropuerto. Así que ya saben, los que vienen a visitar Panamá, me avisan y con mucho gusto. Pablo no disfrutaba regañar o reprender a los hermanos. Eran sus amigos, muchos eran sus seguidores. Por esa razón él dijo, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Porque ellos pudieron conocer a Cristo a través de Pablo. Y él no quería regañar, no quería estar molestando, porque ya lo había hecho en la primera carta que leímos nosotros. Pero él le toca confrontar a las personas por sus acciones equivocadas. ¿Qué dice la palabra en Proverbios 16:6? Perdón, Proverbios 27:6. Se lo quiero leer. Dice, fieles
son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Esta versión es 1960, Reina Valera, te lo leo en una traducción viviente. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Es mejor que un amigo que te ama te hiera por tu bien, que venga el poco de gente que te acepte como eres, supuestamente, con tus disquerrores, y diga, es que tú eres así, dale, tranquilo, no te preocupes, haz lo que te da la gana con tu vida, mátate si quieres, yo te sigo abrazando, te sigo amando. No, el que te ama te va a corregir y te va a decir tus verdades, aunque te duela. Entonces es tiempo de acercarte a esa persona y decirle, hey, ¿sabes qué? Perdóname, sé que lo hiciste por amor a mí. Me diste verdades que posiblemente me hirieron, pero ahora que estoy pensando, tengo que mejorarlo. Y la vida no se ha acabado aquí. Y Pablo estaba en esta posición. Como en la primera carta que le escribió a Corintios, o la que nosotros leímos, hirió a muchas personas porque él corrigió muchas cosas. La gente, en vez de tomarlo como él pensaba que lo iba a tomar, como corrección, crecimiento, lo que profetizan. Recuerden que Pablo denunció a aquellos hombres diciendo, Pablo, ¿sabes qué? La mujer se tiene que callar la boca y no tiene que predicar. Y Pablo le dijo, ¿acaso solamente ustedes tienen la verdad? ¿Acaso solamente ustedes reciben la palabra? Imagínense, en ese tiempo de mucho machismo y mucho feminismo, no había unión. Ellos leen esta carta. Ellos dicen, no, Pablo está loco, él está errado. Sí, ya vamos comprendiendo qué estaba ocurriendo. La sorpresa que se lleva Pablo es que la gente, en vez de recibirlo en amor y en el espíritu, lo recibieron en la carne y dijeron, no me da la gana, y empezaron a ensuciar su nombre. Y Pablo pues estaba triste, pero él les dice, hey, ustedes son mis amigos, a mí me corresponde decirles sus verdades en la cara. Entonces, algunas veces nuestro amigo, nuestro hermano hacen cosas de las que nosotros tenemos que darle su golpe. Y esto es amor, familia. Por esa razón el Padre dijo que al que ama, corrige. Entonces déjese confrontar, también confronte a su hermano, porque si usted no le ama, no lo va a confrontar ni lo va a corregir. Y entonces asumimos y decidimos, ay, mejor yo evito, mejor obvio, mejor me hago el loco, el que no vi, para no meterme en problemas, porque esa muchacha donde uno le dice algo, te dice ABC y el abecedario completo para atrás y no va a recibir. No, tú lo haces por amor al Padre y por obediencia al Padre y porque el Padre te da amor para entregar a la persona. Y si tú llevas confrontación espiritual a la persona, aunque la persona no lo reciba, usted lo está haciendo por amor a aquel que lo envió, en obediencia. Y en su tiempo, si usted utiliza la palabra, dice la Biblia que la palabra que usted envía, que viene del Padre, no regresará al Padre vacía, sino antes cumplirá los propósitos por los cuales envió y dará frutos. Y dice más adelante, Isaías 55:11 y el 12 dice, y usted recibirá paz y gozo. Así que usted no se abstenga de confrontar a un hermano a través de la palabra y con la sabiduría del Espíritu, lleno de gracia y de verdad, dice la Biblia. ¿Sí? Seguimos leyendo. Dice el 5. Tengo como subtítulo, perdón para el pecador. Vamos a leerlo hasta el 11, ¿sí? Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Pablo seguía enfatizando de la importancia del cuerpo de Cristo y que si Bruni le duele, a mí me duele. Si a Cesarina le duele, a mí me duele. Si a Deya le duele, a mí me duele. Porque somos un cuerpo. Y Pablo enfatizaba en esta verdad. Y dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo, he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros o sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones.
es uno de los versículos que yo más utilizo y que más me gusta, porque ciertamente uno vive anticipado a Satanás a través de establecer el orden de Dios en nuestras vidas y evitar la pereza y accionar en buena fe para evitar que Satanás gane ventaja en colocar murmuración, en colocar algo que no es correcto en el corazón de las personas. Pero ¿qué ocurre aquí? Pablo estaba triste por la aceptación que había recibido y él mismo dijo, miren, posiblemente yo les fui muy fuerte. ¿Se acuerdan que en el capítulo 5 de Primera de Corintios, verso 5, él hablaba, entréguenselo a Satanás para ver si en el día del Señor pues se arrepiente y sea salvo, para ver si su propia concupiscencia lo lleva a una profundidad tan fea que se arrepienta y deje esa vida vana y mundana. Pablo estaba hablando en el espíritu, pero era una carta confeccionada. Cuando ellos reciben esta carta, ellos dijeron, Pablo está diciendo que se lo entreguemos a Satanás, así mismo como usted mismo posiblemente le dolió cuando escuchó esta noticia. Y ese día que estudiamos ese capítulo, muchos preguntaron, pero ¿cómo así, Fitín? ¿Cómo que se lo entrego a Satanás? No entiendo. Así mismo como dice la Biblia, o sea, ya me despojo de ti. Ni modo, oré por ti, te ayudo en oración, te pido al Señor para que te libre, pero por yo pedir que te libre, el Señor te libra y tú sigues en tu esclavitud del pecado. Entonces mejor yo permito que tu esclavitud al pecado te hunda para que tú mismo te arrepientas, porque mi intercesión, mi oración por ti está librándote de las consecuencias de tus acciones. Entonces el Señor dice, para que no se libre de las consecuencias de sus acciones, mejor déjelo que la sufra, no ore ya por la persona. Usted desligues para que reciba un arrepentimiento genuino. Entonces, cuando estas personas reciben esta noticia en Corintios, ellos dicen, ¿what? ¿Qué le pasa a Pablo? No lo podemos aceptar. Entonces Pablo aquí dice, miren, me entristece, muchachos, que ahora ustedes han tomado esta palabra de mala manera. Y para algunos que han obedecido a lo que yo he entregado, lo que han hecho es sentirse más importantes y más santos que los que han cometido pecado. Y en vez de ser amorosos con ellos, lo que están siendo es exclusivos. Están excluyendo a la gente. Pero no se han dado cuenta que a mí me han manchado el nombre y también me están dañando a mí. Entonces ahora se sienten más santos que los gentiles, más santos que los pecadores y más santos que yo. Ahora se sienten los soberanos y están volviendo atrás. Entonces Pablo aquí explicó que posiblemente era tiempo de perdonar el castigo que le habían entregado a este hombre. Y esto también causó división porque algunos no estaban de acuerdo. Otros dijeron, esto es lo que dice, así es. Pero él dice más adelante, hay que consolarlos porque si Satanás se mete en esta situación va a ganar ventaja. Entonces, para que no gane ventaja, no lo separen permanentemente de sus vidas. No lo separen permanentemente de la congregación. Perdónenlo. Porque la disciplina, hermano y hermana que me escuche, es para restauración. Yo no sé si en su iglesia o donde usted se congregue practican la disciplina. Ya sea un hermano que sirve en alabanza o en ministerio de hombres o en lo que sea que sirva, hizo alguna trastada y lo ponen en disciplina. La disciplina no es para destruir a la persona, sino para darle crecimiento. La disciplina no es para separarlo de la congregación, sino separarlo de su pecado. Entonces, cuando usted disciplina a una persona o está en disciplina, la persona que la pone o lo pone en disciplina, le tiene que dar amor a través de lo que el Espíritu le indique. Porque el amor está en la confrontación fuerte, pero también está en el consuelo. Y está en la sanidad y restauración de su vida espiritual. No en que, bueno, estás en disciplina, así que no vas a hacer más nada en la iglesia, simplemente te vas a quedar sentado. Pero ¿y qué hago mientras hago esto? ¿Qué ocurre con mi vida? Entonces es importante entender, hermano y hermana que me escucha, que si una persona lo disciplinó mal, al punto de que no le está dando crecimiento, no le está dando
un monitoreo, no está pendiente cómo estás, cómo te sientes, vamos a orar juntos, vamos a ayunar juntos, vamos a estudiar juntos, ¿tienes alguna pregunta? ¿Cómo va el crecimiento? Si no lo haces de esta manera en amor, aquí no hay un amor genuino y una disciplina bíblica. Pero si la persona también es muy permisiva de que tranquilo, tranquilo, no te preocupes, sigue con tu vida, no ha pasado nada, también está errado. Entonces tiene que haber un balance y no permitir que la tristeza destruya a la persona que cometió el error. Quiero que sepa algo, hermano y hermana que me escuchan. Dice la Biblia que por sus llagas fuimos sanados. Ya Él pagó el precio. Ya usted es libre si así usted lo declara, lo quiere y se aparta del mal. Creo que esto yo lo hablé ayer, pero quiero recalcarlo nuevamente hoy. Muchas veces nos quejamos de que, ay, yo estipulé que hoy me iba a parar en la mañana para orar, pero me paré tarde y empezamos a quejarnos, ay, me paré tarde y no oré, ay, Señor, y nos vivimos quejando todo el día. Y el Señor te dice, hey, no te preocupes, ya yo pagué por ese error del pasado. Hey, no te preocupes, ya yo me encargué de esa dificultad del pasado. ¿Qué tal si simplemente acudes a mí ya? Porque estoy aquí en este momento. Así mismo ocurre con nuestra falta y con nuestros pecados. Hey, espérate, ¿ya te arrepentiste? ¿Sí? ¿Estás dispuesto a no volver a hacerlo? ¿Sí? Aunque sientas debilidad y puedas creer que va a volver a pasar, pero en este momento te sientes convencido de que no lo quieres hacer, no, porque sabes que a mí no me agrada y que me amas, ¿sí? ¿Hay arrepentimiento genuino? Sí. Entonces, listo. Ya a mí se me olvidó eso. Quiero que entienda eso, hermana que me escucha y hermano que me escucha. Ya Dios se le olvidó su error, su pecado, una vez que usted se arrepintió. Una vez que usted declaró, Padre, de verdad, yo reconozco mi error, yo sé que esto no está bien y yo me arrepiento y no vuelvo a hacerlo. Listo. Usted no debe operar en culpa. Ay, no, que por mi culpa y eso que enseñaban antes, por mi culpa, por mi gran culpa. Ay, Jesús, Padre amado, qué atadura tan innecesaria. Usted ya fue libre. Eso no es necesario. El único acusador, dice la Biblia, que fue destituido, ya lo desecharon. Aquel que nos acusaba día y noche delante del Padre, ya no está. Y ahora, ¿qué él hace? Nos acusa aquí en la tierra. Y usted tiene que decir, hey, te recuerdo bíblicamente que ya yo me arrepentí y que el Señor ya me libró de esta esclavitud. Ahora, claro que van a haber consecuencias. Y usted pues dice, ok, Padre, yo recibo las consecuencias, pero sigo aferrado a ti, sigo disfrutando en la presencia tuya. Y en ese proceso, aferrado al Señor, créame que usted no va a pasar dificultad, va a recibir aprendizaje. Y cuando salga ese proceso a causa de su pecado y la consecuencia, usted la va a pasar aferrado al Señor y va a pasarla tranquilo. Y al final, usted va a poder enseñarle a otros y decir, mira, no te preocupes. Créeme que esta aflicción que estás viviendo no es necesaria que la vives si la vivas, si te aferras al Padre. Porque vas a aprender de Él y te vas a fortalecer y más bien vas a poder enseñarle a otros para que sanen. Entonces, entendamos que la culpabilidad proviene de Satanás, no proviene de Dios. El Señor ya sabe que vamos a fallar. Pero está en ti arrepentirte y continuar. Continúa. Sigue predicando, sigue evangelizando, sigue haciendo la buena obra. No es que me voy a quedar tranquilo, no voy a evangelizar porque yo voy a ministrar atadura. Espérate, ¿no te arrepentiste ya? No hay atadura en tu vida, papá. La única atadura la estás permitiendo tú a través del corazón que te confunde, a través de los malos pensamientos que nacen en tu corazón, a través del enemigo que te acusa. Ya tú fuiste libre. Continúa predicando, continúa haciendo la obra, continúa sanando vidas, continúa orando por los enfermos. No, Fitín, es que robé, hermano, tranquilo. No es que forniqué, hermano, tranquilo. No, yo no puedo orar porque voy a administrar fornicación. ¿Qué? Ya fuiste libre el momento que te arrepentiste en ese instante. No te preocupes por nada. Sí, pero ¿y en qué momento soy sano? Desde que te arrepentiste. Continúa. Sigue adelante. 7 veces cae el justo y se levanta. Así dice el proverbio, ¿sabías?
Y en otra versión dice Dios lo levanta. Y en otra parte dice Dios lo levanta. Pero hay un momento en la Biblia en que dice 7 veces cae el justo y se levanta. Es más, yo se lo quiero buscar. ¿Por qué razón se lo quiero buscar? Porque muchas veces nos excusamos de que nos falta algo para ser levantados, pero ciertamente nosotros tomamos la decisión. El Señor está disponible para levantarte, pero la Biblia dice, lo quiero buscar para que usted lo tenga. Y perdón por la demora, pero creo que es importante, ¿cierto? Para que entienda que esto, aunque es total dependencia del Padre, depende mucho de tu decisión. Proverbios capítulo 24, verso 16. Proverbios capítulo 24, verso 16. ¿Qué dice? Alguien que me lo quiera leer. Rapidísimo. Amén. Dale, hermanita. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Gracias, hermana. La Biblia dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No, que 7 veces, y lo decimos, 7 veces cae el justo y Dios lo levanta. Espérate, que Dios no me ha levantado. Espérate, es que es tu decisión. 7 veces cae ese justo y ese mismo justo se limpia las rodillas y se para y continúa el camino en Cristo aferrado a él. Porque es nuestra decisión continuar. Y también es nuestra decisión que la culpa opere en nosotros y nos hunda. Nosotros somos los justificados. Párese, hermano. Continúe en la buena batalla. Seguimos leyendo. Entonces, empleamos la disciplina en la iglesia, en el hermano, en la hermana, con el objetivo de darle crecimiento, de sanar la herida, de ayudarle, no de oprimirlo, ni de señalarlo, ni de difamarlo, ni de que todo el mundo se entere. No, 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 no. Y usted confronte, y esto no es para que todo el mundo se entere, ni para que tú me estás hundiendo. Confronta a su hermano o hermana cuando lo sigue señalando, le sigue trayendo a colación la culpa. Ya usted fue libre de eso. Seguimos. Tengo acá como subtítulo y vamos terminando. Oh, temprano, ¿no? Tengo como subtítulo, Pablo define su ministerio. Y vamos a leerlo del 2 al 17 completo para continuar. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo también, perdón que hice el stop, pero es importante. Pablo también es humano. Pablo no era Jesús, Pablo tenía imperfecciones, aunque él moría su carne constantemente, él tenía debilidades. Y usted dirá, oye, ¿cómo así que tú estabas en un viaje en Troas, ya habías llegado y dejaste todo tirado para buscar a tu hermano? ¿Qué pasó con las almas? ¿Qué pasó con el evangelio? Y nos pasa. Pero esto no fue un error, ¿sabe? Esto fue también de parte de Dios dirigido. Por eso yo le digo siempre, en el evangelio o se gana o se aprende, pero nunca se pierde. Porque cualquiera pudo señalar a Pablo y decirle, Pablo, ¿por qué tú dejaste a la gente en Troas? ¿Tú no crees en el Espíritu Santo? Hubieras orado por Tito, Pablo. Tú no tenías que ir para allá, podías orar y créeme que el Señor te hubiera revelado de que él estaba bien. Recuerda que para ese tiempo no había celular, no había cómo contactar a la persona a menos que tú te la encontraras por ahí. Entonces, Pablo decidió dejarlo todo para regresar a buscar a su hermano Tito. Este hombre Tito era un hombre griego convertido. Recuerde que los griegos eran personas gentiles, pero habían también judíos que eran griegos, que eran de descendencia judía, su papá y su mamá judíos, pero se habían mudado a una región de Grecia y usted nació siendo griego, pero era judío. Pero Tito, en este caso, era griego. Y Pablo amaba mucho a este hombre. Pablo confiaba en Tito y Pablo le entregó una de las cartas a Tito para entregársela a Corinto, la segunda.
Entonces Tito era una persona responsable. Tito se le había entregado cargos en la iglesia. Tito era el que recolectaba el dinero para los pobres en la iglesia de Jerusalén. Recuerda que Pablo había instado a otras regiones a recoger dinero para lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Y lo que estaba ocurriendo en Jerusalén, esta pobreza muy grande, fue profetizado en Mateo 24 por Jesucristo. Entonces, Tito se le había entregado este cargo importantísimo porque para aquel entonces había mucha avaricia. Pero cuando Tito no llega al encuentro con Pablo, Pablo entonces regresa, deja a Troas y se va a Macedonia. ¿Por qué? Porque Pablo estaba preocupado por la seguridad de Tito. Y sigue diciendo el 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Encontró a Tito. Tito estaba bien. ¿Sí? El 15 dice, porque para Dios somos gratos, olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Wow. A estos, espera, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Gloria a Dios por esta palabra. Yo sé que a mí yo siempre doy espacio para preguntas porque yo sé lo extraño que escribía Pablo y las traducciones que recibimos también fueron un poco difíciles. A veces usted lee la Biblia y por esa razón hacemos este estudio para que usted pregunte y usted diga, ¿qué es eso de olor? ¿Por qué está hablando del olor? Sea curioso. Cuando leemos la escritura, sea curioso. No deje pasar cosas porque no lo entendió. Usted se hace medrar. ¿Qué es medrar? Yo busco medrar en el diccionario. Medrar es una persona que buscaba la mejora económica. Ahora, vamos a explicar un poquito sobre estos aromas y todo lo que estaba hablando Pablo. Pablo recuerda que hablaba mucho del contexto histórico, lo que ocurría en la época. Y vamos a entenderlo un poquito más. Entonces, en una procesión o un desfile que declaraba victoria en Roma, iban a una procesión porque conquistaron algo, porque vencieron algo. El general o la persona que conquistó alguna región podría normalmente mostrar tesoros y los esclavos que trajo a través de una nube de incienso. Ellos venían haciendo una procesión muy grande, estos romanos, siempre normalmente, con un incienso que levantaban y había un humo que los cubría, idolatrando a sus dioses, dándole la gloria a sus dioses paganos de que habían recibido la victoria, y en eso traían los motines, los tesoros, y traían los esclavos de la región. Entonces, para los triunfadores, el olor de ese incienso que desvelaba era agradable, pero para las personas cautivas que venían, ese aroma era hedor, era aterrador, porque era el aroma de la esclavitud para ellos, era el aroma de la muerte. Y por esa razón, perdón que cerré la Biblia, déjenme leerlo nuevamente para que así, ahora explicando esto, entendamos un poco más a qué se refiere Pablo con los aromas. Por eso Pablo dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, ¿sí? Y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Espérate. El mismo olor del evangelio para los que lo recibían era un aroma grato. Y este mismo evangelio era hediondo para los que lo rechazaban y para los que se le oponía a su vida de libertinaje. Este lo vivimos actualmente, hermano y hermana que me escuchan. Cuando usted que es portador y portador de Cristo, llega a un lugar donde todo el mundo anda en su locura, viene que ya viene la sierva, ya viene Adriana a hablar de Jesús, ya viene Cesarina a hablarme del Señor. Ay, no,
usted es hedor para aquellos que rechazan, para aquellos que están extraviados, dice la Biblia aquí, para aquellos que se pierden. ¿Sí? Este mismo aroma que era grato para los romanos que venían con victoria, era hediondo para los que vienen en esclavitud. ¿Sí? Y dice el 16, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. El mismo aroma. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Para qué cosas, dice Pablo? Para llevar el olor, para llevar el aroma. ¿Quién es suficiente? ¿Quién es digno? ¿Quién está capacitado para llevar este aroma que para algunos es vida y para otros es muerte? ¿Quién es capacitado o suficiente para aportar el evangelio genuino y la doctrina genuina? Pablo decía aquí, preguntaba, ¿quién lo es? Pues no somos como muchos. Vamos a hacer un stop acá. Pablo aquí está diciendo, no somos suficientes. No en cantidad, sino en capacidad y en entrega. Jamás usted se va a sentir digno. Jamás usted se va a sentir suficiente. Y esto lo coloca usted en posiciones de gobierno. Porque Pablo era un asesino, pero no de cualquiera, sino de cristianos. Y Pablo se le entregó una posición de gobierno en lo espiritual, siendo él asesino de cristianos. ¿Qué autoridad le iba a tener de ser, después de ser asesino de cristianos? Hablarle a los cristianos de la verdad de cómo tiene que vivir. Y por esa razón Dios saca lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Entonces usted, Dios lo hace suficiente para la labor. Usted lo puede hacer. Usted está capacitado. Sí, está en un corazón, en la posición de su corazón de insuficiencia sin él. Cristo me capacita. Cristo quiere que usted opere en fe. Y no estamos capacitados para estas conversaciones. No estamos capacitados. Pero el Señor nos capacita. Eso es su gloria. ¿Quién dice que yo porque tengo 1 año y medio en la fe, yo no puedo predicar lo que predico? Pero el Señor nos hace capaces. Usted lo único que tiene que tener un corazón dispuesto, humillado y rendido. Y buscarlo constantemente entendiendo que usted no puede sin él. Y créame que él va a operar en su vida como le da la gana para avergonzar a los que tienen 20 años en la fe, 50 años en la fe. Entonces, entendamos esto, hermano. Somos suficientes porque él nos capacita a través de un corazón genuinamente entregado en dependencia a él. Y dice Pablo el 17, pues no somos como muchos. Dice Pablo, hey, nosotros no somos como la gente. Mira, este corazón que requiere un hombre para ser utilizado por Dios, no lo tiene cualquiera. Y Pablo lo tenía. Y él dice, mi corazón no es como el de los demás o como el de muchos, que dice que medran falsificando la palabra de Dios. O sea, que buscan la economía, que buscan el factor económico, que medran. Y a través de esto, no les interesa si la persona se arrepiente o no. El objetivo es que Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Dios te va a entregar lo que necesita. Ok, vamos a recoger la ofrenda. No les importaba no confrontar al hermano, sino aceptar al hermano. La cosa era llenar la región para recibir su dinero. Y ellos evangelizaban. Habían personas evangelizando con el objetivo de que recibieran la retribución económica. Esto pasa en la actualidad, hermano y hermana. No vendamos el evangelio. Porque exactamente los que venden el evangelio son los que la palabra habla en Mateo, que dirán muchos, Señor, Señor, y profeticé en tu nombre, y saqué demonios de la gente, y liberé enfermos y todo. Y le dirá el Señor, apártate de mí, hacedor de maldad, porque no te conozco. Exactamente a esto que divulgan el evangelio por economía, son los que el Señor dirá, apártate, porque lo que recibiste de gracia lo estás colocando como un negocio. Y hablamos bien de 1 Corintios, ¿se acuerdan? Cuando hablamos perdón, en Corintios creo que el 9, cuando nuestro hermano nos lo explicaba. Claro que el que lleva la palabra va a recibir un salario espiritual y económico también, va a recibir una retribución, pero no es en exigencia. Usted lo va a recibir porque el Padre no le debe a nadie y usted está laborando para el reino de los cielos. Usted va a recibir, pero no podemos vivir para recibir. Tenemos que vivir por amor.
y por la gracia que nos ha entregado el Señor, por el favor inmerecido que nos ha entregado. La añadidura va a venir. Ahí está, hermano, una ofrenda. Wow, gloria a Dios, lo recibo. Gracias por la honra. Pero no lo hago para esto. Y habían personas que lo hacían con este sentido. ¿Sí? Entonces, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, dice Pablo. Padre, gracias por esta palabra que nos has regalado esta tarde, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que nos sigas alimentando de tu verdad. Que los hermanos que están conectados hoy puedan siempre poner a prueba, poner en examinación, en examen, todo lo que reciben en estos devocionales, para que esta misma porción bíblica y espiritual los siga llevando a la verdad. Señor,